vez, también bienvenidos. Esperamos que esta eh, capacitación, que generalmente es de una hora, sea de su agrado. Siempre estamos a disposición de ustedes, tanto acá desde la fábrica en Estados Unidos como nuestros ingenieros que dan soporte técnico en México. Como siempre es costumbre, hacemos una pequeña introducción de quiénes somos como Watson McDaniel, para los que no saben o para los que están por primera vez. Y pues para los que ya nos conocen, que ofrecemos, pues obviamente siempre eh, vale recordar lo que ofrecemos como fabricantes. Eh, Somos una compañía enfocada en la solución de control de fluidos, principalmente en vapor y condensados. Eh, la fábrica fue fundada en 1878, tenemos 147 años en el mercado, enfocados generalmente, como les decía, en la parte de manejo de sistemas de vapor y condensados. Por lo tanto, somos fabricantes de todo tipo de trampas que ustedes pueden ver en el mercado, termodinámicas, flotador, balde invertido, termostáticas, bimetálicas, una línea muy completa en este tipo de equipos. Lo que es reguladora, lo que vamos a ver el día de hoy, válvulas de acción directa, tanto para manejo de aire, vapor y algunos otros líquidos que no sean explosivos, válvulas para manejo de presión, manejo de temperatura pilotadas, válvulas de alivio, de contrapresión, una línea completa de lo que son sistemas tracing, sistemas especiales para trampeo de líneas de trazado, unas válvulas de control de temperatura, tanto de forma termostática como de válvulas de control para manejo de sistemas que tienen un enlace más completo, válvulas de control tanto conductor neumático, conductor eléctrico, una línea completa de válvulas de dos vías, tres vías, una línea también muy eh, grande. Si me pueden poner por favor los micrófonos, les agradecería. Si pueden, gracias. Una línea completa de lo que es bombas de retorno de condensado, bombas eléctricas, tanques flash para manejo de revaporizados, tanto para purga de fondas de caldera como purga de superficie, enfriadores, separadores. Y aquí hacemos un poco ya de ingeniería, lo que son fabricación de equipos ya completos, tanto el diseño, dimensionamiento, fabricación e instalación, que lo hacemos a nivel mundial. En México lo hacemos de forma constante. Y pues estos equipos nos permiten desarrollar ya una ingeniería más completa de las necesidades que pueda tener el cliente o cada una de las necesidades que una planta pueda requerir. Somos fabricantes de todos estos equipos con estampa ASME. Hoy en día diseñamos también equipos completos, intercambiadores de calor, de tubo y coraza, como eh, de, eh, de placas. Lo que sí hay que tener claro que nosotros no vendemos el equipo solo intercambiador, sino vendemos el sistema completo, como pueden ver en las fotografías. Bueno, por el tema tiempo, vamos a enfocarnos directamente en la charla de hoy, que es las reductoras de presión. Tanto de presión como de temperatura, vamos a ver algo sobre este tema. ¿Por qué reducimos presión en las líneas de vapor? Cuáles son las condiciones, cuáles son los requerimientos, cuáles son los fundamentos físicos, inclusive el tema de consumo del vapor a diferentes presiones, entender lo que es un poco el volumen específico, entender cómo dimensionamos estos procesos. Y pues cuando hablamos de reductoras de presión, hablamos de generalmente reducir la presión que produce la caldera. Cuando nosotros tenemos una caldera, esta caldera va a producir una presión constante. A veces tenemos una caldera, dos, tres, dependiendo el tamaño de la planta. Podemos tener diferentes procesos
Pero esos procesos requieren a lo mejor diferentes grados de cocimiento. Cada proceso necesita un diferente consumo, un tiempo. A veces trabajas de forma continua, a veces trabajas con batches. Entonces, dentro del proceso podemos tener, perdón, dentro de la planta podemos tener diferentes procesos. Y estos procesos a lo mejor requieren otros tipos de control o diferentes tipos de calentamiento o diferentes tipos de temperatura de cocimiento. Eh, y ahí es donde entran las válvulas reductoras de presión, cuando principalmente se enfocan en reducir la presión que viene de la caldera y va a reducir la presión deseada o requerida en un equipo, llámese intercambiador de calor, llámese marmita, llámese un horno calentador, lo que ustedes quieran. Lo que hace la válvula reductora, pues obviamente, valga la redundancia, es reducir la presión generalmente que viene de la caldera, no siempre, pero por lo general la presión alta de la caldera hacia una presión deseada en el consumo. Ahora, cuando hablamos de la presión deseada, pues ahí ya viene un poco más de cómo se maneja el vapor en sí, ir entendiendo el proceso físico, térmico, de entalpía, digamos, de cómo se maneja este proceso dentro de la planta. Y en función de eso, podemos ver cuál es la mejor solución y cómo podemos controlar este tipo de procesos. Por lo general, en una planta de vapor, pues se genera presiones elevadas. Cuando hablamos de presiones elevadas, pues hablamos de las presiones de vapor y las presiones que nos puede dar una caldera. Estas presiones de vapor, pues, se van a reducir a, como les decía, a la que requiere el equipo. Muchos de los equipos están diseñados para ser súper eficientes, pero también están diseñados a trabajar a bajas presiones. Entonces, obviamente, y vamos a ver por qué, que a menores presiones tenemos más transferencia térmica, pero también necesitamos volumen más grande, o el tamaño de los equipos tienen que ser más grande para mover la misma cantidad de flujo a presiones más reducidas. Entonces, esta práctica generalmente de eh, llevar el vapor, porque las tuberías principales de una planta que salen de la caldera desde el manifold de distribución, su función principal es llevar la energía del vapor hacia el punto de consumo. Obviamente, mientras más alta es la presión de distribución, digamos, las tuberías de distribución tienden a ser más pequeñas. Y pues eso hace en el punto, en el tema de costos, en el tema constructivo, pues eh, necesitamos calcular exactamente cuál es el tamaño de diámetro correcto de tubería para transportar una cantidad determinada de flujo másico del vapor, de kilogramos hora o libras hora. Y esto pues hace una relación entre el costo de producir nuestro proceso, nuestro producto. Cuando hablamos de este tema, lleva una planta, vamos a tener presiones altas, que generalmente es la máxima presión que está o que sale de la caldera, presiones medias, ya una presión reducida, y tenemos presiones mucho más bajas, podemos tener presión alta, media y baja. Y cada uno de estos equipos puede estar regulando solamente presión, puede estar regulando presión y temperatura, pueden regular temperatura en función de la presión que yo estoy controlando. Y pues bueno, eso hace que estos procesos sean súper dinámicos y que entendamos la necesidad de tener estas reguladoras de presión y estas reguladoras de temperatura, pero no solamente tenemos de presión, tenemos de contrapresión. Sí, y vamos a ver cuáles son las de contrapresión, de alivio, que también nos sirve mucho en algunos procesos, sobre todo en procesos de bombeo de líquidos, son uno de las válvulas más requeridas. Todas esas pues entran, están dentro de este gran grupo de válvulas reductoras de presión. Y Eh, tenemos una pregunta, sí, un mensaje del ingeniero Héctor Alcántara. Nos pregunta ahí en el chat, no sé si puede ver los mensajes. si tú me puedes decir para no abrir los chats, Gabriel.
Claro que sí, Inge. Nos comenta que cuál es la relación entre disminuir la presión del vapor y la temperatura y por qué hacer esto y no usar la presión que genera la caldera, o sea, a lo mejor trabajar con presiones en caldera un poco más bajas de las que vienen en la tabla de uso. Muy, muy buena pregunta. Justamente a eso es lo que vamos a ver acá. Justamente después de este slide siguiente, la siguiente hoja de presentación, nos va a decir esa, nos va a responder la pregunta. Pero antes de responder la pregunta, solamente quiero enfocarme en esta tablita. Todas estas tablas usted la puede encontrar en nuestra página web www.watsonmcdaniel.com y pueden bajar todo nuestro catálogo, la parte de ingeniería, pueden tener toda esa información y con esa información ustedes pueden ver lo que está aquí. Esta hojita que están viendo, esta tabla, es la tabla de vapor. ¿Qué es lo que hace? Esta es la tabla de vapor saturado. Eh, Cuando hablamos de vapor saturado, lo que nosotros transmitimos en energía, digamos, es la energía de calor latente, que se puede medir en BTUs o en kilojoules, depende del término de unidad, pero básicamente es la unidad de transferencia térmica que nosotros tenemos. Esta tabla que ustedes pueden ver habla de, en la parte de, en la primera columna, ven la presión, que es la presión, digamos, de trabajo, puede ser la caldera, puede ser el equipo, y tiene una presión determinada. Cuando hablamos de vapor saturado, hablamos de la temperatura y la presión están relacionadas entre sí. ¿Qué quiere decir? Que a una presión dada yo tengo una temperatura de saturación. ¿Qué es esa temperatura de saturación? Esa temperatura donde el agua que está dentro de la caldera se convierte en vapor. Este es el punto de saturación. Entonces, nosotros podemos tener líquido saturado y podemos tener vapor saturado. ¿Ya? Líquido saturado quiere decir que es la cantidad de agua que se encuentra en la caldera en estado líquido y la energía, digamos, del vapor saturado es cuando toda o parte de esa agua que está dentro de la caldera se transformó en vapor y ya pasó a las tuberías. Entonces, si nosotros nos vemos en la segunda columna, nos dice que a una presión dada, tenemos una temperatura dada en vapor saturado. En vapor sobrecalentado no se aplica eso porque en el vapor sobrecalentado la temperatura puede ser mucho más elevada eh, a una presión constante, digamos. Entonces, en este caso, supongamos que yo tengo 125 PSI, ¿sí? Si tengo una caldera que produce 125 PSI, quiere decir que la temperatura de saturación en ese punto va a ser 353 grados Fahrenheit. O sea, a este punto nosotros tenemos una temperatura dada a 125. Y luego viene una tabla que me está indicando las unidades de calor, del calor total de transferencia que yo puedo tener. Entonces, yo tengo calor sensible y calor latente. Entonces, esto siempre es importante entender cuál es la cantidad de energía que puedo transferir. Entonces, fíjense que el calor sensible es la cantidad o la energía que yo requiero para elevar un grado centígrado o un grado Fahrenheit, un kilogramo de agua o un kilogramo o una libra de agua. Elevar la temperatura un grado, ¿sí? A eso hablamos de el tema de calor sensible, la cantidad de energía que se encuentra, digamos, en estado líquido para elevar la temperatura. Y luego hablamos de calor latente, que es la siguiente columna que ustedes pueden ver. Esa columna me está indicando la cantidad de energía que yo requiero para que el agua se transforme en vapor. Y esa es la cantidad, esa es la energía real que nosotros transferimos en un proceso térmico. Cuando ustedes tienen vapor en sus plantas, lo que están realmente utilizando es la energía de calor latente. ¿Puedo usar la energía de calor sensible? Sí, pero es mucho menor a la de calor latente. Entonces, fíjense acá, en esta tablita 125 PSI, yo veo que a esa presión, mi calor latente es 868 BTUs por cada libra. Esto es la cantidad de energía que yo puedo transferir a esa presión dada. Y tengo la energía de calor sensible, que es 325, y la energía total disponible es 1193, que es la sumatoria de 325 más 868. Entonces, cuando yo tengo esas dos unidades, me da la cantidad de energía total, pero la que transfiere realmente, la que usamos en nuestros día a día cuando usamos vapor saturado, es la energía de calor latente. Entonces, fíjense acá que si la caldera
si la caldera a 125 psi puede transferir 868 BTUs por cada libra. Quiere decir, esa es la cantidad de energía que puede mover desde el vapor hacia el proceso como tal. Puede transferir eso. El resto de energía se queda en estado líquido, que es la parte de 325, o es la cantidad en la que se queda la energía del condensado, digamos, para que ustedes tengan una idea. Una vez que transfiere ese vapor, el vapor, digamos, cae su temperatura un poco, se vuelve a condensar, se vuelve agua, pero esa agua está sumamente caliente. Esa agua está a una temperatura súper alta y es debido a que mantiene energía en su estado líquido. Entonces, fíjense aquí, algo pasa, algo importante pasa, es que cuando yo tengo que reducir presión, digamos en este caso, yo reduzco la presión de 125 a 5, sucede algo importante, que aquí la energía de calor latente aumenta y la energía de calor sensible disminuye. Sin embargo, la energía de calor total sigue siendo menor que la energía de calor total que yo tengo a 125 psi. Pero lo que realmente transfiero es la mínima cantidad de energía que yo puedo tener. Entonces, fíjense que a 5 psi, cuando yo reduzco la presión de 125 a 5 psi, resulta que tengo más energía para transferir. Entonces, yendo a la pregunta ideal, a la pregunta de ¿por qué no trabajamos a la presión constante? Pues sí, podemos trabajar a la presión constante, pero ¿qué es lo que pasa? Se nos hace a lo mejor, primero que vamos a necesitar mucha mayor cantidad de libras hora para un proceso tal, pero también estamos desperdiciando energía y también que a lo mejor estamos usando temperaturas que a lo mejor no necesitamos y eso puede causar que el proceso se queme. Entonces aquí, por esta tablita lo que me está indicando es que mientras más baja la presión, más alta es la transferencia térmica. Pero obviamente yo tengo que encontrar un punto de equilibrio en la temperatura que necesita mi proceso, siempre tiene que ser más abajo de la temperatura de saturación que yo estoy usando. Entonces, que yo tengo que mi proceso tiene que manejar 70 grados centígrados o calentar a 70 grados centígrados, pues yo tengo que asegurar que mi vapor esté por encima de esa temperatura para poder yo hacer la transferencia. Pero ¿cuánto más arriba? Pues, sí, ¿puedo usar 125 directamente? Sí. ¿Puedo usar 5? También. Sí, puedo usar cualquiera de las dos dependiendo del proceso. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo que pasa también? Dentro de este proceso me doy cuenta que hay otros factores que hablan del volumen específico. ¿Qué es el volumen específico? El volumen específico es la cantidad de espacio que ocupa una libra de vapor o un kilogramo de vapor en un determinado espacio, digamos, la cantidad de eh, espacio que necesita una libra de vapor a la presión requerida. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Fíjense que a 125 yo necesito 3.22 pies cúbicos por cada libra que produzco de vapor. Mientras tanto, que a 5 psi yo requiero 20.38 pies cúbicos por cada libra que está pasando. ¿Qué quiere decir? Si es que yo necesito mover 10.000 libras hora, flujo máximo, 10.000 libras de vapor, ¿sí? O 10.000 kilogramos de vapor por una tubería, ¿sí? A 125 psi voy a requerir una tubería mucho más pequeña porque yo puedo mover esa cantidad en espacios más pequeños, a presiones más altas, porque el volumen específico es mucho más pequeño. Pasa lo contrario que si yo quiero mover esa misma cantidad, esas 10.000 kilogramos libras hora, ese flujo másico a 5 psi, yo necesito muchísimo más espacio para transformar. En eso, entonces, el volumen específico lo que me determina es el tamaño o me ayuda a dimensionar el tamaño de las tuberías, el tamaño de los equipos, el tamaño de los intercambiadores de calor, el tamaño de las marmitas, basado en este principio físico de volumen específico, de cuánto necesito. Entonces, respondiendo a la pregunta de por qué necesitamos una presión determinada versus otra presión,
Pues la respuesta está aquí. La respuesta está en los principios físicos de cómo se presenta el vapor y la cantidad de energía que yo puedo transferir. Yéndonos a este ejemplo, ¿sí? Eh, no solamente hablamos de lo que nosotros necesitamos como proceso, sino también como flujo másico que vamos a requerir. Entonces aquí tenemos un ejemplo de que tenemos dos intercambiadores de calor. Cada uno va a elevar la temperatura de 5 galones por minuto de agua por un diferencial de 122 grados Fahrenheit de temperatura. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia? Uno de los intercambiadores va a trabajar a 215 psi de vapor, mientras que el otro va a operar a 30 psi de vapor. ¿Cuánto flujo másico vamos a requerir? ¿O cuánto flujo, cuánta cantidad de vapor, en otras palabras, va a consumir cada uno de los equipos? Pues resulta que si yo pongo a trabajar ese proceso a 215 psi directamente, mi consumo de vapor va a ser de 367 libras hora. Mientras que si consumo a 30 psi, o si pongo a trabajar ese mismo equipo a 30 psi, voy a requerir solamente 329 libras hora. Quiere decir que a menor presión yo tengo más energía, más calor latente, por lo tanto necesito menos flujo. Pues fíjense este ejemplo. Entonces ustedes pueden hacer las matemáticas bajo esta fórmula. Pues la transferencia de calor o la cantidad de energía que se necesita es la relación entre G, que es el volumen, ¿sí? Por la gravedad específica, por el volumen específico, por el diferencial de presión, por una constante de 833, dividido para el calor latente, LH, y para lo que es el tiempo. Entonces, usando esta temperatura, eh, esta fórmula me da la cantidad de BTUs por libra que yo requiero. Entonces, si yo, basado en la fórmula que nosotros podemos usar, y esta fórmula la pueden encontrar en nuestro catálogo también, si quieren hacer sus cálculos, solo acuérdense de que nuestras fórmulas están basadas en sistema unitario inglés. Por lo tanto, si quieren usar eh, fórmulas con valores del sistema métrico, pues van a tener que hacer el equivalente para que tengan eso como referencia. Pero basado en este ejercicio, lo que me está diciendo es que realmente el factor que altera o cambia es LH. ¿Y qué es LH? Es el calor latente. Entonces, si LH es mayor, pues obviamente el resultado final va a ser un número más bajo, que es lo que se está dando. Y es pues básicamente el mismo principio que hablábamos. Entonces, LH es este calor latente. Entonces, LH, el calor latente a 5 psi, o en este caso a 30 psi, va a ser mucho menor, ¿sí? Que trabajar a 250 o 215 psi, que el calor latente es más bajo. Por lo tanto, el valor me va a salir elevado. Aquí ustedes pueden ver esto. Entonces, cuando hablamos, obviamente, de la pregunta del ingeniero que nos hizo hace un minuto es, ¿por qué necesitamos bajar la presión? ¿Y cuáles son las razones? Pues esta es una de las razones, ¿sí? La razón de por qué tenemos la relación entre disminuir la presión del vapor y su temperatura, porque obviamente hablamos del calor latente que nosotros podemos transferir y por lo tanto está ligado al flujo másico, al consumo. Quiere decir que si transfiero, ¿sí? Si uso 215 psi directo, ¿sí? Puedo o voy a consumir mayor cantidad de energía, pero posiblemente se puede cocer más rápido el proceso, puede elevar la temperatura más grande, pero fíjense que 215 tampoco es que tenga mayor transferencia térmica, porque a veces nosotros pensamos de que a más alta temperatura, ¿sí? Más elevada la temperatura, más rápido voy a transferir el calor. Y no necesariamente pasa eso en el vapor. Ya estamos demostrando que a presiones más bajas yo transfiero más rápido, más energía debido al calor latente, debido a las propiedades físicas del vapor y por eso una reductora de presión siempre va a estar ligada al consumo y siempre va a estar ligada a esto. Pero otra cosa, no es lo mismo transferir
sí, una cierta cantidad de energía a una presión alta versus una presión baja, porque el otro fenómeno que nosotros hablábamos era de el diámetro de la tubería que vamos a tener en cuenta. Entonces, la presión del vapor es un factor que determina generalmente el diámetro de la tubería también. Entonces, fíjense que la presión del vapor, como decía, a presiones altas, ¿sí? Yo puedo manejar el mismo flujo másico. Cuando hablamos de flujo másico, hablamos de los kilogramos por hora, la cantidad de energía que puedo estar transportando en flujo másico. Eh, si yo tengo una determinada función de un determinado propósito, la magia está entre reducir la presión a lo máximo posible para tener la mayor cantidad de transferencia térmica. Pero ¿qué es lo que va a pasar? Cuando yo reduzco la presión, aumenta mi volumen específico. ¿Qué quiere decir esto? Que la misma cantidad de vapor que está pasando en esta tubería, que ustedes ven a la izquierda, una vez que es reducida, pues para que pase esa misma cantidad, yo necesito una tubería más grande. ¿Por qué razón? Porque pues mi volumen específico aumentó considerablemente, por lo tanto, si yo quiero transportar la misma cantidad de libras hora o de kilogramos hora por esta tubería, necesito una tubería más grande a la presión reducida. Pero eso no solamente aplica en la tubería, aplica también en los equipos. Si yo tengo un intercambiador de calor que va a trabajar a presión de 125 psi, pues obviamente este intercambiador de calor puede ser mucho más pequeño y compacto que decir que voy a construir un intercambiador de calor que va a trabajar a 15 psi, que sería más o menos un bar de presión, pues ese equipo, ese intercambiador de calor va a tener que ser mucho más grande, va a tener que ocupar más volumen para poder manejar o poder trabajar a 15 psi. Entonces, cuando hablamos de reducción de presión, no hablamos solamente de transferencia de calor, hablamos también de volumen específico, por lo tanto, hablamos de el tamaño de las tuberías, los diámetros de la tubería, pero también los diámetros de los equipos a la que va a trabajar. No es lo mismo que trabajar una marmita a 80 PSI que trabajar una marmita a 20 PSI. Posiblemente yo necesito mayor volumen, mayor espacio para manejar y hacer el cambio. Entonces, la parte, digamos, de la ciencia es encontrar ese punto de equilibrio entre el tamaño de la tubería, el tamaño del equipo que va a calentar versus el consumo y la transferencia máxima que voy a poder lograr. Entonces, me dicen, bueno, ¿puedo trabajar directamente con la presión de la caldera hacia el equipo? Pues sí, pero ¿qué pasa si el equipo de el intercambiador, que es el usuario que va a consumir el vapor, está diseñado para trabajar a 30 psi y la caldera está diseñada para enviar 70 psi? Si yo mando 70 psi directamente al intercambiador, va a pasar dos cosas. Primero, que la válvula de seguridad se va a disparar, va a abrir, o en el peor de los casos, que existe una rotura, una explosión, porque el equipo está diseñado para trabajar a una presión máxima de 30 psi. Entonces, esos son los factores que nosotros debemos trabajar y dimensionar una reductora de presión en relación a su función, cuál va a ser su trabajo, su propósito. Entonces, si nosotros hablamos de transportar de forma segura y eficiente el vapor, considerando la presencia de condensados en las tuberías de distribución de vapor, pues tenemos que enfocarnos cuál es la velocidad del vapor, cuántas libras hora va a pasar por esa línea de tubería. Y hablamos de las tuberías de distribución. Acuérdense que cuando hablamos de la tubería de distribución, hablamos de las tuberías que salen desde la caldera o desde el manifold de distribución hacia el punto de consumo, donde el vapor va a ser usado para la transferencia térmica. Pues yo quiero transferir ese vapor a presiones lo más alta posible dentro del proceso. ¿Para qué? Para usar tuberías más pequeñas, generar menos condensado en las líneas y poder transportar de forma mucho más rápida y eficiente al punto de consumo. Pero en el punto de consumo yo quiero reducir la presión a lo máximo que yo pueda utilizar la mayor cantidad de energía de calor latente para que el proceso sea más rápido, pero también para que el consumo sea menor, como vimos en el ejercicio anterior. Voy a necesitar menor flujo másico de transferencia para poder hacer ese trabajo.
Bueno, Sí, cuando hablamos de eso, ah, entonces, hablamos del diámetro de la tubería, como ya les había dicho, pues va a depender obviamente del flujo, la cantidad de flujo, del volumen y de la presión. Entonces, estos son puntos importantísimos. Y otro punto importante, hablamos de la velocidad. La velocidad del vapor siempre también está dentro de unos límites. Si la presión y la velocidad van a estar determinados, estos tres factores van a determinar la presión y la velocidad del vapor que determina al final del día vamos a requerir en el proceso. Entonces, cuando hablamos nuevamente de qué tan rápido se mueve el vapor, pues la velocidad dentro de una línea pues va a depender, pero por lo general supera los 150 kilómetros por hora dentro de una tubería más o menos. Entonces esta velocidad pues generalmente nos va a permitir la entrega de energía calorífica, que es lo que habíamos hablado, de forma más rápida, especialmente si se va a comparar con otros sistemas de transferencia de calor como agua, aceite. Entonces la velocidad de vapor es un punto importantísimo para la transferencia de energía. Entonces dentro de esto hay generalmente ciertos parámetros en los que nosotros debemos eh, dimensionar lo que es el diámetro de la tubería una vez que se redujo la presión, basado nuevamente en la parte, en el fenómeno físico que tiene, como es volumen específico y calor latente que va a hacer el trabajo. Entonces, eh, aquí nosotros damos ciertas parámetros o recomendaciones de las velocidades que debería estar el vapor dentro de una tubería. Va a ser dependiendo, pues obviamente, el tipo de aplicación. Pero, por ejemplo, en instituciones, cuando hablamos de instituciones, hablamos de hospitales, hablamos de hoteles, hablamos de lugares donde realmente el vapor sirve más para lo que es calefacción, pues recomendamos que las velocidades estén entre 4.000 a 6.000 pies por minuto. Y en plantas industriales hablamos de la transferencia, de que puede llegar entre 6.000 y 8.000 pies por minuto, y en procesos industriales ya cuando el equipo está consumiendo, realmente cuando ya el proceso está, el vapor está haciendo su transferencia de calor en el proceso como tal, puede estar entre 8.000 y 12.000 pies por minuto. Entonces, basado en estas recomendaciones acá, podemos ver que lo que les decía, si yo requiero transferir 2.000 libras, ¿sí? 2.000 libras hora eh, de flujo a 125 psi, basado en las velocidades entre 4.000 y 6.000, me dice que con una tubería de 2 pulgadas a 125 yo puedo transportar 2.000 libras hora de vapor. Pero si yo quiero transportar estas mismas 2.000 libras hora de vapor en una tubería a 5 psi, pues va a requerir que la tubería sea mucho más grande. Y eso pasa nuevamente en los equipos. Entonces, todas estas fórmulas ustedes la pueden encontrar si quieren prestar más detalle. Toda esta información está en nuestro catálogo. Toda esta presentación, a veces me dicen, ingeniero, ¿me puede regalar la presentación? Pues yo siempre digo, está toda esa presentación, está en nuestro catálogo. Siempre reduzca, oh, perdón, bájense el catálogo nuestro, o al menos la parte de ingeniería, y ahí van a ver todos estos ejemplos y toda esta información que ustedes la van a encontrar completamente gratis desde nuestra página web. Eh, Parece que sea una pregunta. ¿A qué velocidad se mueve el agua de condensado? Es muy buena pregunta. Entonces, casi o debería ir casi a la misma velocidad. Lamentablemente, cuando hablamos de tuberías de vapor, tuberías de distribución de vapor, el agua puede ir o el condensado que se queda acumulado dentro de las tuberías de distribución son realmente peligrosas porque pueden crear los famosos golpes de ariete. Los golpes de ariete no es otra cosa que condensado viajando en las líneas de vapor, y cada que existe un cambio de dirección, como un codo, o cada que existe una válvula, ya sea una válvula de retención, una válvula de corte, una reductora de presión, se va a chocar. Y me dicen a qué velocidad, pues básicamente la misma velocidad que se está moviendo el vapor.
digamos, y esto hace que generalmente nos den los famosos golpes de ariete. Entonces, por esa razón, en una línea de distribución, el condensado no es nuestro amigo, más bien tenemos que sacar, y por eso hablamos de el dimensionamiento y la instalación de piernas colectoras de condensado en las líneas de distribución, con su respectiva trampa, con su respectiva válvula de purga, para evitar que el condensado vaya a las mismas velocidades que el vapor y genere este famoso golpe de ariete. Eh, si ustedes quieren usar esta fórmula, lo pueden usar esta fórmula también para calcular el diámetro de la tubería basado en el área transversal de la tubería. Entonces nos dice que esta es la fórmula que se puede utilizar, que el área de la tubería es igual a 2.4 por el volumen específico del vapor. Ahí pueden ver que entra nuevamente el volumen específico por la cantidad, el flujo que vamos a mover, que son libras hora, y la velocidad. Entonces, nosotros si tenemos las velocidades recomendadas, podemos calcular y verificar el diámetro de la tubería. O sea, estas fórmulas se las pueden encontrar y también en nuestro catálogo pueden encontrar toda esta información para que tengan presente. Luego, si quieren tener diferentes procesos, ustedes pueden encontrar toda esta información también dentro de estas tablitas que están en nuestro catálogo. De acá les puse en qué páginas están cada una de estos, basado ya sea en esta fórmula o basada en esta tablita que también sigue basado en las velocidades que ustedes pueden ver y en los flujos. Y acá podemos seleccionar tanto las líneas de vapor como las líneas de condensado. No sé si hasta aquí tienen alguna pregunta, pues obviamente es importante que tengamos una información más práctica de todo este proceso. Inge Peña, Ingeniero, buenos días. Perdón. ¿Me escuchan? sí, Inge, fuerte y claro. Gracias. Nada más una pregunta. Acabas de mencionar que precisamente el que haya presencia de agua en el vapor, pues no es bueno. Entonces mi pregunta aquí es, antes de estas reguladoras, ¿hay algo que se puede hacer precisamente para eliminar esa cantidad de agua? A ver, perdón, disculpe, tenía el micrófono desactivado. Les decía, cuando ustedes tienen presencia de condensado, primero que el condensado dentro de una línea de distribución siempre se va a dar. ¿Por qué razón? Porque el momento en que el vapor pasa a través de la tubería, va a tocar las paredes de, de metal de las tuberías y esto en ese momento se va a dar una transferencia térmica. Entonces, parte de esa energía se va a condensar, ¿sí? Y ese condensado, pues obviamente se va a quedar dentro de la tubería. Esa es una de las razones por la que yo tengo condensado. Número dos, puedo tener también condensado cuando la caldera está trabajando a su máxima capacidad o por encima de su capacidad de producción de vapor y esta ya no genera, ya no está distribuyendo, no está dando solamente vapor, sino genera un arrastre debido a una succión parcial de agua que sale a través de la caldera. A eso se le conoce como arrastre y ese arrastre también, pues obviamente puede estar presente en el vapor. Puede también que la tubería está subdimensionada o sobredimensionada, también me puede generar que el vapor genere más condensado. Ahora, ¿qué soluciones tengo para eso? Pues, y la otra es porque no tenga aislamiento térmico. Si no tengo aislamiento térmico, yo tengo una pérdida muy grande por radiación de energía, entonces voy a tener mayor cantidad de producción de condensado si tengo una línea de distribución con un aislamiento pobre o simplemente no tengo aislado. ¿Qué es lo que va a hacer ese condensado? Ese condensado va, como les decía, me va a producir golpes de ariete, pero también hace
que la calidad del vapor disminuya. ¿Qué es la calidad del vapor? La calidad del vapor está ligado a qué tan húmedo es el vapor o qué tan seco es el vapor. Mientras más seco es el vapor, mayor es su transferencia térmica. Mientras más húmedo es el vapor, menor es su transferencia térmica. Entonces, el tener vapor húmedo hace que la calidad del vapor en transferencia de energía disminuya de forma muy grande y pues yo tenga mayor el consumo y eso genera problemas. ¿Qué soluciones debemos o podemos dar? Pues obviamente asegurarnos de que todas las líneas de vapor estén aisladas, ¿sí? Con aislamiento térmico correcto. Número dos, tener la presencia y por qué la importancia de instalar piernas colectoras de condensado con las trampas recomendadas y la instalación recomendada, porque a veces colocan las piernas de condensado de forma incorrecta, dimensionan mal y esto hace que la bota o la pierna colectora se llene o que esté más instalada la trampa en toma de su posición, de que esté en la parte inferior y no de la forma lateral, y eso hace que la trampa se bloquee o se quede cerrada, que esté colocando la trampa incorrecta para ese punto. Entonces, recomendamos cada 25 a 30 metros colocar una pierna colectora de condensado. ¿Qué otro proceso me ayuda o qué otro equipo? Son los separadores de humedad, que son súper útiles, que se conectan antes de una reductora o una válvula de control o justo antes del proceso para garantizar que yo voy a tener vapor seco y voy a evitar que todo ese condensado se quede en la línea. Entonces, generalmente esas son las formas en las que yo reduzco la presión. Eh, Me están preguntando las válvulas termostáticas para desalojar el condensado y arranques. Eh, es una buena pregunta. Habría que ver qué tan automatizado está el sistema. Vamos a ir viendo también el tema de temperaturas. Ya vamos a ver algo más en detalle de para responder esta pregunta. Inge Pero vemos Peñafiel, entonces, otra ¿sí? pregunta que nos había Sí. hecho el Inge Héctor era de por qué las calderas tienen que trabajar a su presión de este diseño. Muchas veces en las líneas, en las plantas, bajan la presión en la caldera a la presión de trabajo que tienen la mayoría de los equipos. Digo, no sé si nos pueda comentar, digo, si es bueno o malo para una planta, para su proceso que hagan esto con la caldera. Bueno, a ver, va a depender de diferentes procesos, obviamente va a depender del tipo de caldera. Obviamente nosotros no somos fabricantes de calderas, no le podemos dar las pautas ideales, pero hablando netamente del fenómeno físico, netamente de el tema de diseño de una caldera pirotubular, digamos, que son las más comunes en el mercado. Sucede de que ustedes tienen la caldera y tienen un domo de vapor. En la parte superior es donde se produce el vapor y luego la caldera está inundada y a través de tubos está pasando agua y esta agua está siendo pues calentada a las temperaturas muy altas a través del quemador de la caldera. Pero ¿qué es lo que pasa? El diseñador, el fabricante de la caldera, tomó las consideraciones que nosotros hablamos de la presión y el volumen específico. Entonces, ¿qué quiere decir? En la parte superior del domo de la caldera, que es donde nosotros producimos o hay la producción de vapor, está diseñada para una presión dada. ¿Por qué? Porque diseñaron el volumen específico, el espacio que yo le dejo para que se produzca una cantidad de vapor de acuerdo a su potencia, digamos, los caballos de caldera que pueda tener el sistema. Yo tengo ese proceso, digamos, de a una presión dada, yo tengo un espacio. Entonces, ¿qué es lo que pasa si es que yo digo, bueno, voy a reducir la presión de la caldera? Pues obviamente la caldera va a trabajar, pero ¿qué sucede? Posiblemente yo tenga menos volumen para transferir calor. O sea, necesito ahora para transferir la misma o producir la misma cantidad, por ejemplo, 10.000 libras hora de vapor. ¿Sí? Si la caldera está diseñada para producir 10.000 horas de vapor a 125 psi,
quiere decir que el domo de la caldera para producción de vapor, basado en el volumen específico, estaba diseñado a 125. Si es que yo reduzco la presión de la caldera a 50 psi, lo más probable es que yo ya no pueda producir 10.000 libras en ese espacio. ¿Por qué? Porque al disminuir la presión voy a necesitar mayor volumen específico, mayor espacio. Entonces, obviamente, ¿qué sucede? Que a lo mejor sí, yo reduzco la presión, pero en flujo másico no estoy dando lo que yo debería dar a máxima capacidad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La caldera podría quedar subdimensionada en función del flujo másico porque no produce la cantidad de presión, pero la cantidad de vapor a una determinada presión. Entonces, eso es importante que ustedes tengan presente cuando van o deciden introducir la presión de la caldera de diseño. Por eso, casi todos los fabricantes de calderos le dicen trabaje lo más cercano a la presión de diseño para garantizar la máxima cantidad de flujo de libras hora que puede producir la caldera en función también de su eficiencia. Obviamente la eficiencia depende del quemador de la caldera y otros factores, pero un punto importante es eso, la máxima presión o lo más cercano a la presión de diseño. Si yo corto esa presión, pues tengo el problema de o la consecuencia de que no pueda producir la misma cantidad de flujo másico y que la caldera se quede corta en función de la cantidad de vapor que yo necesito producir para la planta y ahí me generan los famosos arrastres cuando nosotros pensamos que dicen, bueno, sí, la caldera está diseñada para producir 10.000 kilogramos hora o 10.000 libras hora, pero a la presión de diseño. Si es que yo corto esa presión o reduzco esa presión muy por abajo de la presión de diseño, lo más probable es que no me produzca la misma cantidad, porque yo necesito mayor volumen o mayor espacio para producir ese vapor dentro de la caldera y a lo mejor no tengo, porque ya vimos el fenómeno de volumen específico. Entonces, esa es la razón principal en la que nosotros no recomendamos que se trabaje a presiones muy por debajo de los sistemas. Entonces, ahí ustedes pueden tener una relación, digamos, pues obviamente en este caso ustedes pueden entrar en más detalle o decir el fabricante, porque a veces el fabricante tiene algunas alternativas. Si ustedes tienen que trabajar a presiones variables o presiones más bajas, tienen ciertos componentes para hacer que trabaje, pero obviamente va a estar ligada a la producción, a la cantidad de vapor que ustedes van a requerir. No sé si respondí a la pregunta. Por supuesto, Eh, gracias. ya. Cuando hablamos de reducción de presión, obviamente hablamos de a veces la presión de la presión de la caldera hacia la presión de proceso. Entonces ahí usamos unas reguladoras de presión que son las que nosotros conocemos, pero también hay reguladoras de contrapresión. ¿Qué son las reguladoras de contrapresión? Pues son básicamente válvulas que controlan, en vez de controlar la presión después de la válvula, controlan la presión antes de la válvula. Y pues a veces eso necesitamos generalmente en tanques flash, necesitamos en algunos otros procesos. Y también hablamos de válvulas de alivio. Estas válvulas de alivio son aquellas que cuando hay una sobrepresurización en un sistema, pues abren para aliviar esa sobrepresurización en la línea. Generalmente las válvulas de alivio se utilizan en sistemas líquidos, como son las líneas de alimentación de agua de la caldera, diferentes tipos de procesos es donde utilizamos las válvulas de alivio, y las válvulas de contrapresión podemos usar cuando queremos manejar ciertos procesos, inclusive si queremos utilizar como protección de la caída de presión en una caldera. Ya vamos a ver más o menos. Pues cuando hablamos de válvulas de reductoras de presión, pues una válvula autoaccionada usada para reducir automáticamente una presión en un fluido en un sistema de tuberías. Puede ser autoaccionado o puede tener un control automático. Pues básicamente, esta válvula pues debería tener la capacidad de controlar la presión a través de su autooperación de forma automática
y no debería requerir de otro tipo de energía motriz, sino realmente trabaja con la fuerza o la presión, digamos, que genera el fluido y el resorte que está internamente dentro del proceso. Entonces, eh, las reductoras de presión generalmente nos dan una respuesta extremadamente rápida, una función automática, pues sensando lo que es presión. Eh, ¿Por qué las usamos? Pues obviamente ya vimos por el proceso físico, en el tema de va a reducir los costos de tuberías de distribución, pues obviamente ya vimos que a presiones más altas yo puedo transferir eh, mayor cantidad de libras hora por tuberías más pequeñas. También puedo controlar la presión de un intercambiador de calor. Como habíamos visto, los fabricantes de equipos pues dicen es la presión máxima de operación. ¿Por qué? Porque está diseñado para hacer una máxima transferencia de calor a una presión baja. Entonces, obviamente yo no puedo dar una temperatura, una presión alta si es que el equipo está diseñado para trabajar una presión mucho más baja de la que yo estoy produciendo en la caldera. ¿Sí? Entonces nos limita la presión de un sistema en tuberías y reduce costos en los componentes iniciales. Entonces, por lo general, cuando queremos seleccionar una reductora de presión, vamos a necesitar cuál es la capacidad. Cuando hablamos de capacidad, hablamos de flujo másico, kilogramos, hora, libras, hora. ¿Qué tan precisa debe ser? ¿Va a tener caída de presión? ¿No va a tener caída de presión? ¿Cuál va a ser su reacción en diferentes procesos? ¿Qué tan estable va a estar? En tema de necesitamos que de forma constante mantenga la presión o va a haber alguna caída en lo que es alimentación. ¿Qué tan rápida va a responder a cambios? ¿Cuál es la aplicación? Y obviamente su costo. Pero básicamente, cuando hablamos de una válvula, como les decía, está en un principio de equilibrio de fuerzas. O sea, básicamente ese es la razón o el funcionamiento de estas válvulas. Este resorte, ¿sí? Me va a generar una fuerza opuesta a la fuerza o a la presión que está ejerciendo el fluido. Entonces, lo que yo tengo que hacer es un balance entre la fuerza que estoy ejerciendo a través de este resorte dentro de la válvula que se transfiere a este diafragma y en función de eso me da o me proporciona la apertura parcial de la válvula y me da una presión elevada, que sería aquí la presión 1, a una presión reducida, una presión 2. Pues básicamente es equilibrio de fuerzas. ¿Basado en qué? Basado en el factor K y en la fuerza que tenga el resorte. Entonces, desde el punto de vista mecánico, las válvulas van a tener siempre un rango de resortes. Y ese rango de resorte me va a dar el rango de presión a la que puede trabajar. Entonces hay válvulas que dicen esta válvula tiene un rango de operación de 10 a 30 PSI. 10 a 30 PSI significa que el momento que yo comienzo a abrir, automáticamente me va a producir 10 PSI y lo máximo que yo puedo reducir en lo que es equilibrio de fuerza va a ser 30 PSI. Entonces, si es que yo tengo 100 PSI de entrada con un resorte que está diseñado a trabajar entre 10 y 30 PSI, del momento que yo comienzo a hacer el ajuste de la presión, lo primero que me va, o la presión mínima que me va a dar es 10 PSI cuando abro. Y si aprieto a lo máximo, comprimo a lo máximo este resorte, lo máximo que me va a dar es 30 PSI. Y pues ahí ustedes necesitan determinar ya o seleccionar el tipo de resorte que van a requerir. Y ese tipo de resorte, pues obviamente cada fabricante, en este caso Watson McDaniel, tiene sus rangos para diferentes modelos, diferentes rangos de operación y diferentes procesos. Entonces eso también está en el catálogo y en función de ese catálogo ustedes pueden seleccionar eso. Pero el principio va a ser el mismo. Entonces, dentro de estas válvulas reductoras tenemos las que son operadas directamente, que quiere decir que trabajan como la ficha anterior, que es un equilibrio de fuerzas entre la presión de entrada y el resorte que está internamente dentro de la válvula, y las operadas por piloto, que generalmente están siendo comandadas por un piloto que está dando una retroalimentación de la presión que yo necesito, la presión reducida,
y retroalimentando a la válvula para que abra o cierre. Pues estas válvulas son mucho más precisas, más exactas y tienen la capacidad de manejar mayor cantidad de flujo. En cambio, las de acción directa, pues están diseñadas para ciertas aplicaciones, generalmente para tuberías pequeñas o procesos de esterilización que no requieran mayor precisión en lo que es o mayor cantidad de flujo que vaya a requerir un consumo de cierto proceso. ¿Sí? Vamos a ver si tengo un diagrama. Aquí pueden ver este diagrama, el corte. Pueden ver básicamente lo que habíamos hablado. Pues acá viene el vapor de alta. Entonces el vapor de alta, si es que aquí el resorte no está comprimido, pues la válvula se va a mantener cerrada. El momento que yo hago el ajuste a través de este perno, al hacer el apriete, este resorte se va a ir comprimiendo y por lo tanto va a ir empujando a nuestro diagrama y al empujar este diagrama también hace que se abra parcialmente nuestro asiento y pase el vapor de alta ya reducido a una presión de baja. Entonces, básicamente es este sistema, pero lo que decía es el rango de presión que yo puedo reducir va a depender del resorte que seleccionemos nosotros. Y como les decía, este tipo de válvulas de acción directa son recomendadas para aplicaciones sencillas, calentadores de espacio, todo lo que son marmitas, todo lo que es lavandería en hospitales, todo este tipo de procesos, estas válvulas son perfectas para ese tipo de aplicaciones. Y también dentro de estas operadas directas podemos utilizar diferentes variaciones como que son el diseño balanceado, que esta está el mismo principio, pero esta está ya recomendada para usar líquidos. Entonces tiene otro diseño, pero el principio sigue siendo el mismo en temas de un equilibrio de fuerzas entre el resorte y la presión, en este caso de líquidos que pueden estar siendo, se está dando. ¿Cuál es la diferencia? Pues obviamente que el vapor, al ser un gas, puede ser comprimido. En cambio, cuando diseñamos unas válvulas que son para líquidos, en este caso la serie B nuestra, no se pueden comprimir. Obviamente, cuando yo reduzco la presión, tengo que hacer otro diseño para que pueda hacer el trabajo de forma estable, ya que aquí yo no puedo, digamos, comprimir el líquido, pues los líquidos obviamente no son compresibles. Entonces, pero básicamente el principio es el mismo. Acá tenemos diferentes diseños. En este caso, otro tipo de válvula que es bajo pistón, digamos, pero fíjense que todas estas válvulas tienen algo en común, es el resorte. Y este resorte, a veces tienen uno o más resorte, pero al final del día es equilibrio de fuerzas que yo pueda tener entre la fuerza que está ejerciendo la presión de entrada del fluido y la contrapresión perdón, o la fuerza opuesta de apertura de la válvula. Generalmente estas válvulas son normalmente cerradas. ¿Qué quiere decir? Que si yo no le doy ninguna fuerza o no doy ninguna compresión de acá de cierre a este perno, la válvula va a quedar completamente cerrada. No va a pasar. Acá debería tener 100 PSI y acá afuera debería tener 0. Y luego, una vez que hago el apriete, va a depender cuál es la mínima presión que me va a regular. Va a depender del resorte. Igual que la máxima presión reducida que me pueda dar, va a depender de este resorte. Y ahí es cuando, dependiendo del proceso que requieran, van a seleccionar este tipo de reguladores. Entonces, el principio sigue siendo el mismo, ¿sí? Y la contrapresión, también tenemos válvulas de contrapresión que pueden utilizarse para aislar cargas no críticas, aliviar el exceso de presión, como les había dicho, y tenemos también diferentes modelos para este tipo que, si bien es cierto, hace lo opuesto a reducir la presión, sino más bien alivia. Acá podemos tener un dispositivo. Sí, aquí tenemos una bomba de desplazamiento, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, esta válvula de desplazamiento lo que hace es proteger al equipo de su sobrepresión. Entonces, alivia cada vez que, por ejemplo, exista una sobrepresión acá, en este punto,
simplemente se va a aliviar y esta válvula va a abrir para que retorne a su entrada nuevamente. Entonces es un sistema que está protegiendo, sí, la sobrepresurización de la entrada de vapor. Generalmente, ¿cuando se da? Pues cuando no existe demanda de flujo, pues este corta y aquí se comienza a haber un aumento de presión. Y cuando existe un aumento de presión, pues esta válvula lo único que hace es abrir, ¿sí? Abrir para que alivie esta sobrepresurización y mantener la presión deseada del proceso. Y pues obviamente se vuelve ya un ciclo de forma constante. Acá tenemos otro ejemplo, esta es una bomba, hace básicamente lo mismo, ¿sí? Tengo la presión de entrada de una bomba y entra, eh, la bomba pasa un determinado cantidad de líquido a una determinada presión y esta válvula de alivio lo que hace es cada vez que la válvula puede cerrar o que ya no necesite o hay una sobrepresurización de mi línea, simplemente esta válvula se activa y alivia esa sobrepresurización. Entonces, estas válvulas siguen bajo el mismo principio, equilibrio de fuerzas, pero en este caso, en vez de reducir presión, están aliviando el exceso de presión que puede ser perjudicial para el equipo, en este caso la bomba, o para el proceso como tal. Acá tenemos otro ejemplo, tenemos un tanque presurizado, puede ser de condensado, puede ser de líquido, hace el mismo proceso. Se sobrepresuriza este tanque y esta válvula puede trabajar como alivio también. Dentro del rango de válvulas, digamos, de reducción de presión, tenemos una línea que en México está o es muy conocida, que son las famosas válvulas de temperatura o las válvulas termostáticas. Muchos la conocen como la válvula Treris, ¿sí? Pues para los que no saben, Watson McDaniel es una compañía hermana de la marca Treris. La marca Treris es muy famosa en México porque tiene este tipo de válvulas reguladoras de temperatura y son muy usadas. Lo que no saben muchos es que Watson McDaniel fabrica esas válvulas para Treris y pues antes teníamos el modelo antiguo que eran de bronce y tenían válvulas universales, conexiones universales y pues hoy en día las hemos cambiado para tener un cuerpo completamente en acero inoxidable que sea mucho más resistente con capacidad de normativas, digamos. Entonces, obviamente la marca Treris es fabricada por nosotros. O sea, nosotros fabricamos la marca Treris. Si ustedes reciben una Treris, pues básicamente va a ser una válvula fabricada por nosotros, por Watson McDaniel. Eh, ¿En qué se enfoca o en qué se diferencia esta válvula? Pues esta válvula va a regular también la presión, digamos, que va a dar apertura al, al proceso como tal de calentamiento basado en el set point o basado en la temperatura del proceso que yo requiero. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esta válvula nuevamente puede ser usada no solamente para vapor, puede ser usar para líquidos y puede ser inclusive utilizada para procesos de enfriamiento o refrigeración. Pero básicamente es el mismo sistema. Entonces, tiene un actuador, ¿sí? Un actuador termostático. Entonces, este actuador termostático eh, está trabajando internamente a través de un diferencial de temperatura entre un líquido, ¿sí? Un líquido glicol, ¿sí? Que al calentarse, digamos, o al enfriarse, va a ser una reacción de apertura o de cierre. Por eso se conocen como las famosas válvulas de control de temperatura termostáticas. Entonces, dentro de su actuador, pues obviamente es un mecanismo basado en un diferencial de temperatura. Entonces, es como un elemento termostático, ¿sí? Que va a abrir como un acordeón, abrir o cerrar
dependiendo el rango de temperatura que yo voy a requerir. Entonces acá ustedes pueden ver un ejemplo, ¿sí? Acá este ejemplo, en este caso yo tengo un intercambiador de calor y estoy alimentando, estoy calentando aceite, ¿sí? Con vapor. Entonces el vapor entra acá en el intercambiador de calor, calienta a este aceite y pasa a través de la bomba haciendo su proceso de calentamiento. Entonces fíjense que en este caso lo que está haciendo la válvula de control está sensando la temperatura del fluido, del aceite que yo quiero controlar. Entonces, en este caso, lo que yo puedo ver es que yo tengo este sensor, este tubo sensor, que es este de acá, ¿sí? Dentro de este tubo sensor, nosotros, los fabricantes, llenamos un compuesto, ponemos, digamos, de un líquido compuesto eh, basado en alcohol glicol para que nos dé un rango de temperatura de control. Entonces, a diferencia de las válvulas reductoras de presión que usaban un resorte para hacer la apertura o cierre de la reducción de presión, aquí usamos un alcohol glicol, que este alcohol glicol que está dentro de este bulbo, al calentarse o al enfriarse, hace un proceso de apertura o cierre a eh, este actuador, y este actuador está ligado directamente a la parte inferior, este de acá, este stem, este vástago está ligado para la apertura o para el cierre de la válvula. Entonces, con esto, nosotros, eh, ¿qué hacemos? Pues obviamente, en este punto, al tener este proceso de apertura o de cierre, va a depender del rango de temperatura. Entonces, a diferencia del resorte, que también necesitamos seleccionar el resorte, en las válvulas de temperatura debemos seleccionar el rango de temperatura ¿de qué? Del proceso. Entonces, este rango de temperatura, yo puedo decir, yo quiero una válvula que controle entre 40 grados centígrados a 100 grados centígrados. Basado en ese rango, va a venir una fórmula, ¿sí?, de alcohol glicol que me dé ese rango de apertura. Entonces, lo mínimo que puede llegar es a 40, comienza a activarse en 40 y lo máximo que puede dar es, no sé, 100 grados centígrados, dependiendo el rango de temperatura que nosotros controlemos. Entonces, básicamente, estas válvulas de acción directa de temperatura, su función es darme un paso de cierre o apertura del vapor, en este caso que estamos calentando. Acá podemos ver, en este caso entra aire frío y estamos calentando tener aire a una temperatura deseada. Entonces, a través de un intercambiador, alimentamos con vapor, entra aire frío a través de un succionador, pasa a través de este intercambiador de calor y generalmente voy a tener aire caliente. Entonces, hay muchos procesos textileros o en muchos hornos que se necesita tener aire caliente. Entonces, ahí este aire caliente puede ser transferido para un determinado proceso. Entonces, aquí lo que está sensando la válvula es la temperatura del proceso. Acá nuevamente, otro ejemplo, tenemos un intercambiador de, nuevamente, este es un calentador de agua. Este calentador de agua, pues a veces se utiliza estos sistemas en procesos donde el condensado no puede ser recuperado, o en los tanques de alimentación de agua de la caldera se puede usar este tipo de procesos donde yo precaliento agua a través de estos sistemas. ¿Qué ventajas tienen? Pues obviamente hacer un sistema netamente termostático. La ventaja es que me proporciona libertad en el tema de control. Yo necesito saber solo el rango de temperatura que yo voy a controlar. Selecciono el rango de temperatura en función del bulbo, en función de la aplicación que voy a tener, y ya no necesito de otro control, no necesito de electricidad, no necesito de una línea neumática, simplemente hace el control directo. Entonces,
este tipo de válvula es ideal cuando yo no tengo o es difícil acceso a tener una línea neumática o una línea eléctrica para hacer el control y necesito un control que sea eficiente y sumamente rápido. Entonces, esta es una de las aplicaciones súper exitosas que nosotros tenemos, pero como les decía también, podemos trabajar en procesos de enfriamiento también, refrigeración. Entonces, aquí nuevamente puede hacer el mismo trabajo y sin hacer ningún problema, pero ahora lo que estamos trabajando es, en vez de calentar el proceso, nos vamos a enfriar. Entonces se puede utilizar directamente en estos procesos de enfriamiento y también tenemos válvulas de 3 vías que pueden ser usadas. Las válvulas de 3 vías son válvula, puede entrar agua caliente por un lado, agua fría por otro lado, pero no son utilizadas para vapor y agua. Siempre me preguntan, ¿la válvula de estas termostáticas pueden usarse con vapor y agua? No, son las válvulas de 3 vías de este tipo, son solamente determinadas para líquidos. Puede ser un líquido a temperatura elevada y un líquido a temperatura baja para tener una temperatura intermedia, una temperatura deseada, pero son solamente entre líquidos. Luego, pues hablamos de una combinación bastante grande de diferentes pilotos. Aquí ustedes pueden ver que nuestras válvulas tienen diferentes procesos, dependiendo de las aplicaciones, siempre van a ser las mismas. Básicamente, estamos hablando de que estas válvulas pueden trabajar para controlar, reducir presión, pueden controlar temperatura y pueden controlar también, pueden ser usadas para contrapresión. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos. Ya estamos muy cortos de tiempo, ya nos pasamos de tiempo, pero en este caso, las válvulas reductoras de presión, acá pueden ver, ¿sí? Pues lo más común, tengo la línea de la caldera, ¿sí? Tengo una línea de la presión de la caldera, presión alta, y puedo reducir a la presión de proceso. Yo puedo hacer con esta válvula, con este piloto de presión, puedo hacer con un piloto neumático, que este piloto neumático va a necesitar, obviamente, en vez de que estoy trabajando con la misma presión del vapor, estoy utilizando una línea externa de aire para hacer el control. Puedo colocar un piloto solenoide para hacer que la válvula haga el corte en caso de que la aplicación requiera eso, que haga un corte de suministro de vapor, también puedo hacer. O puedo colocar un piloto de temperatura para controlar la temperatura de otro proceso, y todas usando la misma válvula normal. En este caso usamos nuestra válvula base, que es la del modelo HD, y luego estos diferentes modelos de pilotos para la aplicación que yo requiera. Entonces, en este caso, si quiero controlar temperatura, aquí pueden ver a la misma válvula, le coloco un piloto de temperatura. El piloto de temperatura debe estar seleccionado en función del rango de temperatura que yo voy o necesito controlar, y luego la válvula va a hacer el trabajo de abrir o cerrar el suministro de vapor para dar el calentamiento que yo deseo. Cuando ya llegue al punto que yo deseo de temperatura, esto le sensa, ¿sí? Y hace la temperatura bastante alta, se vuelve vapor, el vapor se expande y hace obviamente que la válvula cierre, ya que al expandirse este acordeón que ustedes vieron en el diagrama anterior, hace que la válvula cierre. Y nuevamente, si es que se enfría, ¿qué es lo que pasa? Se vuelve acá el bulbo, se vuelve líquido, y esto hace que se contraiga y abra nuevamente de paso de alimentación de vapor. Y es básicamente como trabaja. ¿Qué ventajas tenemos con este tipo de válvulas? Que yo puedo controlar la presión y la temperatura. ¿Cómo hago eso? Pues la presión y la temperatura, yo puedo colocar dos pilotos a una misma válvula. En este caso, de un intercambiador de calor, yo estoy reduciendo la presión. ¿Para qué? Para mantener y tratar de maximizar la energía que yo requiero. Si este intercambiador de calor está diseñado para trabajar a 30 psi, pues obviamente yo con este tipo de válvulas le puedo diseñar a que trabaje a 25 o a 30 psi máximo, ¿sí? Entonces, con esto yo estoy haciendo una primera protección al equipo al tener una válvula reductora de presión que me está garantizando dar la presión que yo requiero. Pero obviamente yo necesito una válvula de seguridad instalada en el equipo para protección
de una sobrepresurización. Pero a la vez, yo lo que puedo hacer es también colocar un piloto de temperatura y controlar la temperatura que yo requiero. Entonces, obviamente, si el equipo está diseñado para trabajar a 30 PSI o a trabajar a 2 bares, yo sé que dentro del rango de 30 PSI, la temperatura que yo requiero va a ser la necesaria para calentar el proceso de mi producto que yo estoy requiriendo calentar. Entonces, esto es una de las aplicaciones sumamente sencillas. Acá tenemos otro ejemplo. En el caso de reducir presión, ¿sí? A través de forma neumática. Entonces, aquí lo único que tengo es un controlador que va a mandar una señal neumática, en este caso una señal de aire, para que la válvula abra o cierre. Y esta puede ser usada en válvulas de alivio, válvulas de contrapresión, sin ningún problema. Entonces, tenemos diferentes configuraciones. En el caso que necesiten saber, muchos nos han preguntado, ¿podemos instalar los pilotos en otras válvulas? Sí, nuestros pilotos pueden ser instalados con ciertas modificaciones que nos tienen que indicar para poder instalar en otro tipo de fabricantes nuestros equipos, tanto de presión como temperatura en caso de que sea requerido. Acá pueden ver diferentes procesos que ya les mostramos. Acá, por ejemplo, este es un intercambiador de calor. Aquí pueden ver cómo está funcionando pues, uno de nuestros modelos. Aquí está el diseño, cómo nosotros hacemos todo esto de acá, desde la parte de dimensionamiento del equipo, todo lo que es el manejo del control de temperatura, control de condensado, a través de una bomba trampa, que también podemos ver una charla, o pueden ver en nuestra página web también diferentes tipos de charlas. Y acá ven los modelos instalados. Acá ven este equipo controlado con una válvula de control nuestra también. Y acá con una válvula piloteada de temperatura, haciendo el mismo trabajo. Acá podemos ver que estas válvulas también pueden ser usadas para controlar una válvula de contrapresión. Estas válvulas de contrapresión son utilizadas generalmente en tanques flash. Entonces, acá entra el condensado, donde ustedes pueden ver las flechas, entra este condensado, generalmente es condensado de alta presión, y aquí vapor flash, por diferencial de presiones, otro fenómeno físico que se puede dar, que una vez que el líquido a alta presión es descargado a un ambiente de baja presión, parte de ese condensado se vuelve nuevamente a ser vapor. A ese se conoce como revaporizado o vapor flash. Ese vapor flash es muy alto, lo podemos reutilizar en ciertos procesos que requieran calentamiento a baja presión. Y una válvula de contrapresión se encarga de manejar a qué presión yo quiero tener este tanque flash presurizado. Pues este tanque flash presurizado pues me puede mantener una presión constante a la que yo requiero en el vapor flash. Si necesito que trabaje a un bar, a 2 bar, obviamente siempre tiene que ser menor a la presión que está generando el vapor flash a través del condensado. Pero también puedo hacer, acá pueden ver ya sistemas directos, ¿qué es lo que hacemos? Usamos este condensado, ¿sí? Las líneas de condensado nos están garantizando la entrada de este condensado, este tanque flash. Parte de ese condensado se hace vapor, ese vapor lo reutilizamos, ¿sí? Y esta válvula de contrapresión lo que está haciendo es mantener la presión constante dentro del tanque. Si este tanque se sobrepresuriza, por ejemplo, queda una trampa abierta y comienza a sobrepresurizar este tanque, esta válvula funciona como una válvula de alivio. Cada vez que hay una sobrepresurización, libera el exceso de presión y nuevamente vuelve a cerrar. Y luego tenemos una alimentación con una válvula reductora de presión normal y podemos sacar una línea de baja presión para poder reutilizar en algún proceso. Entonces, aquí pueden ver la ingeniería que hacemos. Tenemos presión de alta a través de las trampas, generamos vapor flash, tenemos una válvula de contrapresión para garantizar la presión del tanque flash, tenemos una presión de entrada también del tanque flash, este vapor está siendo utilizada en un intercambiador de baja presión y pues obviamente el resto de condensado puede pasar a través de un tanque recibidor y puede ser bombeado.
Entonces, este tipo de sistemas ya son sistemas más completos que nosotros podemos ayudar a ustedes en sus plantas a diseñar, calcular lo que es la cantidad de vapor flash que ustedes pueden tener, la cantidad de condensado que pueden generar, cómo podemos reutilizar este proceso, qué válvulas o cómo es este juego de válvulas de reducción de presión, de contrapresión, de manejo de condensado. Me preguntaba, para las líneas de condensado, ¿podemos utilizar estas? Sí, pueden usar a través de apertura y cierre, sí, pero también deberían utilizar una trampa que les va a garantizar dependiendo del proceso. Yo siempre les digo, va a depender el proceso para que pueda abrir o cerrar las válvulas dependiendo la aplicación que requiera. Entonces, otra aplicación muy típica es cuando quieren proteger a que la válvula, perdón, la caldera no se despresurice. Hay veces que la válvula está trabajando, la caldera trabaja de forma normal y por algunos procesos hay unos picos de demanda y esos puntos altos de demanda hace que la válvula, que el consumo de la caldera sea muy grande y que se despresurice. Entonces, para la protección, lo que hacen es, esta válvula de contrapresión está siempre manteniendo la presión, protegiendo la presión de acá. Cuando esta presión cae, esta válvula se cierra y al cerrarse esta válvula, pues hace que la caldera nuevamente se presurice y luego me dé la demanda de forma constante. Entonces, esto para calderas pequeñas se puede recomendar, sobre todo cuando tienen problemas en puntos altos de demanda de vapor. Y por último, pues para la dimensión de nuestro reductor, pues vamos a necesitar siempre la cantidad de flujo que requieren, la presión de entrada, presión de salida. A veces necesitamos saber el CB, que es el coeficiente de válvula que requerimos. Y pues bueno, eso nos va a ayudar siempre a que nosotros eh, tengamos una suficiente cantidad de información. Y esto también lo podemos utilizar en nuestro programa. Eh, Vamos a ver acá brevemente que ustedes pueden utilizar. Me avisan por favor si pueden visualizar este programita que es nuestro... um, ¿Lo pueden visualizar? Sí, ahí se ve, ingeniero. Perfecto. Entonces, lo que nosotros vimos el día de hoy toda esa información está puesta acá. Se llama Steamworks, como lo ven a la parte de acá, la parte superior. Ustedes lo pueden bajar para su aplicación, ya sea para Apple o para Android. Lo pueden tener en sus celulares o le pueden bajar también a sus escritorios a través de nuestra página web directamente. Entonces, si van acá a reguladoras, ustedes hacen clic acá, entonces les van a dar todos los datos en tema de, a ver, si yo necesito manejar 2500 libras hora, una presión inicial de 100 psi y quiero reducir a 20 psi, ¿sí? Automáticamente, si es vapor saturado, esta temperatura dejo en blanco y pongo autocalcular. Y en autocalcular me está diciendo que bajo estas condiciones yo necesito, ¿sí? Trabajar con una válvula de 1/4, ¿sí? Eh, la línea de entrada debería ser de 2 pulgadas y la línea de salida debería ser de 4. Pero me está dando un factor que me dice que la capacidad de la válvula está trabajando al 91%, lo cual no es recomendado. El nivel de ruido está bien, las velocidades están dentro de los parámetros, fíjense que están dentro de los parámetros. El único es que la capacidad está casi por encima, al límite. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer yo? Digo, bueno, esta válvula está al límite, yo quiero irme con una de 1,5 a ver qué pasa. ¿Sí? 1,5 con puerto reducido y ya no puedo, no pongo autocalcular, sino pongo cálculo manual basado en las condiciones que yo tengo. ¿Sí? Entonces aquí me está diciendo que si utilicé una de 1,5, hacer el rango reducido, pues está trabajando sobre 100%, me quiere decir que no me sirve, pues está subdimensionado. Tengo que ir con la normal, digamos, a ver qué pasó. ¿Sí?
Y acá ya estoy dentro de los parámetros. Entonces, ahora sí, la válvula de 1,5, un puerto normal no reducido, me da una capacidad de 65%. Entonces, acá eh, automáticamente me está dando las opciones, ¿sí? Si quiero conectar NPT, ¿sí? O puedo conectar Bridada, 150. ¿Qué opciones necesito? Está trabajando de forma normal. Si tengo diafragma en acero inoxidable o estándar, y así lo voy teniendo. Entonces me dice que el modelo que yo necesito es un modelo HD16N. Automáticamente ya me da los modelos. Y si quiero generar un reporte, eh, este reporte lo puedo obtener fácilmente. Y una vez generado este reporte, yo puedo presentarles a mis clientes con toda la ficha técnica acá que ustedes puedan requerir. Entonces aquí están los datos que pusimos, ¿sí? Las condiciones, las velocidades, el tipo de válvula que nosotros queremos y le enviamos la ficha técnica a eh, nuestros clientes en caso que necesitamos HD16N. Y luego pues seleccionamos el piloto y todo. Esto como parte de nuestra presentación, todavía quedaron algunos factores como cuáles son los rangos mínimos de manejar presión, que serían eh, cuando yo, por ejemplo, requeriría, en vez de bajar con una sola válvula, requeriría dos válvulas. Entonces, en el momento que necesito dos válvulas, pues estamos hablando de factores, a lo mejor cuando las presiones son muy altas, por ejemplo, si tengo una caldera de 200 PSI, lo recomendado es que se baje 10 veces la presión de entrada, lo máximo. Entonces, muchas de las veces yo no voy a poder reducir la presión con una sola válvula y pues necesitaría reducir la presión en dos etapas. Entonces, reduzco una presión, ¿sí? Y luego a la presión deseada que yo necesito. Cuando las presiones son muy, muy altas, yo requeriría hacer este proceso. Hay otras circunstancias donde hay puntos donde voy a tener mayor demanda y otros puntos donde yo voy a tener menor demanda en mi proceso, y pues en ese sentido yo puedo utilizar un sistema en paralelo de válvulas donde cuando tenga baja demanda solamente va a trabajar la válvula más pequeña, y cuando tenga una mayor demanda de consumo, pues yo voy a tener las dos válvulas trabajando a la vez. Entonces, esto es otro tipo de consideraciones que yo puedo tener. Como les decía en la Pregunta, Sí, disculpa. Veo ahí en el anterior que hay unos diámetros específicos de separación los dice diámetros de aquí. 10 diámetros, sí, Sí, de tubería. claro. ¿Por Nosotros qué? recomendamos que sean, una vez que nosotros instalamos, siempre requerimos que el sensor que nos está dando la retroalimentación de nuestro piloto para que la válvula abra o cierre, 10 diámetros 10 veces del diámetro de la tubería en distancia, para tener un flujo, digamos, un poco más estable, porque cuando hacemos la reducción de presión, pues vamos a generar cierta turbulencia. Necesitamos al menos 10 veces el diámetro para tener un flujo más estable y una mejor lectura de la presión que podemos tener, y tener una mejor retroalimentación. ¿Y antes de la reguladora, a qué se debe? Sí, antes de la reguladora también por el tema de espacio, porque obviamente cuando vamos a reducir, vamos a generar este tipo de flujo, digamos. Si cierta parte de este proceso se va a generar una turbulencia dentro de la válvula, y pues obviamente necesitamos 10 veces el diámetro. ¿Es ideal? Sí. A veces práctico, no. Puede trabajar en menos tranquilamente. A veces me dice, ¿puede instalar de cabeza esta válvula? No, porque generalmente por su parte física
me puede generar acumulación de condensado. Pero fíjense que es muy importante, ahora que lo mencionan, es siempre tener un sistema de evacuación de condensado antes de que entre en contacto el vapor con las válvulas, porque si yo tengo una mezcla de vapor y condensado, hay una gran probabilidad que estas válvulas se bloqueen. Recuerden que el líquido no es compresible, entonces por esa función mecánica que yo tengo, como ustedes vieron los diafragmas y los resortes, eh, a veces hace que no se pueda dar el cierre normal y pues generaría un eh, problema en el control y a veces la válvula no puede hacer la reducción. Pero esas son recomendaciones nuestras. Lo más importante, más que la entrada de 10 diámetros, la salida sí es para nosotros bastante importante, más que la entrada, porque necesitamos, esto es lo recomendado para poder hacer que darle tiempo al piloto de que pueda tener una mejor lectura en tema de presión, ya que a 10 veces el diámetro de la tubería tenemos un flujo un poco más estable en tema ya de la reducción y no turbulento. Si es que no coloco aquí un piloto, en este caso no coloco esta línea sensora en una válvula de piloto, pues la válvula va a trabajar como si fuera directa, no va a tener una retroalimentación y posiblemente no llegue a tener la reducción. O si tengo muy corta la línea, también me puede dar un error en el sistema. Entonces, esas son las tipos de recomendaciones que nosotros, por ejemplo, les podemos hacer. Ahora, la ventaja que ustedes tienen cuando utilizan nuestros programas, le van a dar ciertos parámetros, les van a dar ciertas alertas. Supongamos que ya tengo 250 PSI y quiero reducir a 20, entonces hago calcular. Entonces, automáticamente, ¿sí? Aquí me salen dos alertas. ¿Qué me dice? Primero que la caída de presión excede a lo recomendado, que es de 10 a 1. Entonces, automáticamente acá me está diciendo, usted va a tener un problema de que está reduciendo una presión muy alta a una presión muy baja. ¿Va a trabajar? Sí, sí va a trabajar. ¿Es lo recomendado? No. ¿Qué es lo que voy a tener? Voy a tener un alto nivel de ruido y voy a tener un alto nivel de vibración. Aunque aquí me está diciendo que el nivel de ruido es solamente 79 decibeles, pero el tema de las velocidades está dentro de los normales, pero está fuera de lo recomendado como fabricante. Y me dice, ¿pero va a trabajar o no va a trabajar? Sí, sí va a hacer el trabajo. ¿Qué es lo que ¿Cuáles son las desventajas? Que la vida útil posiblemente se acorte, ya que está sometido a una carga muy grande, más de lo que nosotros recomendamos hacerlo, y aparte está trabajando al 91% de la capacidad. Veamos si cambiamos de válvula, pero fíjense acá, a pesar de que nosotros teníamos 2500, no cambiamos el ejercicio que manteníamos anteriormente, pero fíjense que al tener 250 PSI, la línea ha cambiado, se hizo más pequeña, pero también la válvula cambió. Entonces, fíjense que ahora tengo que traer una válvula mucho más pequeña. Nuevamente, tema de volumen específico, tema de velocidades, temas de presión, influye en la física y por lo tanto en la parte mecánica de todo lo que es el proceso como tal. Por esa razón, cuando ustedes sientan esta alerta, cuando vean estas alertas, pues pueden hacer diferentes cambios. Bueno, coloquemos una válvula de 1 pulgada, a ver cómo me da, esta válvula de 1 pulgada, a ver, y pongo de forma manual. Ok, todavía me dice que resolví un problema, pero todavía estoy fuera de lo recomendado. Entonces, en este caso, si tengo este ejemplo, posiblemente, a ver, reduzco a 125 la primera etapa y pongo autocálculo manual. Y en este autocálculo me dice que necesito una válvula de 1 1/4, debería estar bien. Entonces, la primera etapa reduzco de 250 a 125, me dice que necesito una válvula de 1 1/4. Ahora, la segunda etapa sería de 125 a 20, que era lo que nosotros queremos. Y me dice que la segunda etapa necesito de 1,5. Entonces, fíjense que este programa automáticamente me va dando las pautas para saber si es que yo necesito
reducir con una sola válvula o reducir con dos válvulas. ¿Sí? Aquí, ¿puedo reducir con una sola válvula? Sí. ¿Lo recomendable? No. Por el tema de vibración y por el tema de altas velocidades, por el tema de ruido, y pues eso puede causar generalmente problemas a la larga en nuestros procesos. Así que, pues obviamente ya me extendí más de lo que nosotros habíamos planeado. Les agradezco por su tiempo. No sé si tienen alguna otra pregunta. Eh, no sé, Gabriel, nos están preguntando cada qué tiempo damos capacitaciones. La verdad, tratamos de dar de forma constante, pero Gabriel, no sé si tú puedes dar más información sobre esto. Singe, también podemos dar presentaciones como estas o capacitaciones presenciales ahí con ustedes, de ver temas en específico. Y si no, generalmente a finales de año y a principios de año hacemos pláticas aproximadamente cada 15 días o 3 semanas, Inge. Entonces ahorita ya estamos en la plática número 3, todavía faltan trampas para vapor, válvulas de control, bombas de condensado. Los invitamos a estar en esas presentaciones y ya si alguien gusta una presentación o capacitación en específico, con todo gusto la podemos dar, ya sea por Zoom o presencial. Eso es muy importante. Gracias, Gabriel. Si ustedes requieren una capacitación para su personal en algún punto específico, ya sea puntos de vapor, lo bueno también que varias de estas presentaciones están siendo grabadas y luego las subimos en nuestro canal de YouTube, que son productos Watson McDaniel. Las pueden revisar. Tenemos algunas presentaciones ahí si quieren revisar algún tema en específico. Eh, Nosotros damos como decía Gabriel, a principios de año y a finales de año, damos este tipo de capacitaciones, generalmente entre 3 a 6, dependiendo del tiempo como nos da. Pero en México tenemos nuestros ingenieros que están entrenados y capacitados para dar este tipo de presentaciones ya específicas de algún tema concreto que ustedes vayan a requerir, desde, por ejemplo, que les ayuden a usar el programa, leer el programa, poder utilizar, porque este programa tiene muchas herramientas. Básicamente todo lo que damos, la parte teórica, que vieron las formas y todo, está ya puesta dentro de este Sizing Program, y esto les va a motivar mucho y hacer la vida de dimensionamiento mucho más fácil. Una vez que ustedes entiendan los procesos físicos de volumen específico, de calor latente, van entendiendo por qué van a reducir la presión, a qué punto van a entender cuáles son los volúmenes específicos, por qué la tubería de salida de la presión reducida tiene que ser un poco más grande. O sea, todas esas cosas van teniendo sentido después de estas presentaciones, ya tienen lógica lo que ustedes ven en el programa, los resultados que le está dando el programa. Así que, sin más, les agradezco muchísimo por su tiempo. Siempre un placer estar compartiendo conocimiento con ustedes. Estamos a las órdenes. Sin más, les invitamos a nuestras siguientes capacitaciones. Todavía no tenemos fecha definida, pero en el transcurso de esta semana o la próxima les daremos nuestra fecha de la siguiente capacitación, y pues los esperamos. Siempre es un gusto estar con ustedes. Así que, sin más novedades, me despido. Nuevamente les agradezco por el tiempo brindado. Muchísimas gracias. Gracias, ingeniero. Gracias, Inge. Muchas Gracias, gracias. Inge. Entonces, Hasta luego. Hasta luego. Buen día a todos. Gracias, hasta luego. Gracias. Buen día.